En el chat les voy a compartir un link para que vean la presentación de Pirdec. Estamos viendo el primer ejercicio. Este ejercicio dice, explique 3 aplicaciones de las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, tenemos el horno microondas, ¿ya? Que emite ondas electromagnéticas de baja energía, ¿ya? Y lo que hace es cualquier molécula polar se sintoniza con esta onda de microondas y vibra con la misma frecuencia. Y por el hecho de vibrar incrementa la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, prácticamente todos los alimentos tienen agua, que es una molécula polar, y por ser polar va a vibrar a la misma frecuencia de la onda externa, ¿ya? Bueno, también tenemos la tarjeta VIP, ¿ya? Donde mediante una onda electromagnética le entrega la información al pequeño computador que está en el bus, ¿ya? Y con eso le quita el saldo y lo actualiza, ¿ya? Bueno, y tenemos muchas aplicaciones en medicina también, como la resonancia magnética, donde lo que se hace es parecido a lo que hacen los murciélagos, ¿ya? Los murciélagos ven el entorno por medio del eco del sonido. Acá se usa el eco de la onda electromagnética, ¿ya? Entonces estos imanes gigantescos, bueno, hoy día son gigantescos, se espera que a futuro sean más pequeñitos, ¿ya? Pero estos imanes actualmente gigantescos emiten una onda electromagnética. Como ustedes ya saben, puede ser creada por, una, por un campo magnético variable o por un campo eléctrico variable, ¿ya? Eh, y esta onda electromagnética incide en las moléculas, las cuales cambian su spin, por ejemplo, de arriba hacia abajo, y cuando se apaga, cuando la onda pasa a cero, se devuelven y emiten un eco electromagnético. O sea, reciben una onda electromagnética y devuelven una onda electromagnética, ¿ya? Y un computador detecta todos esos ecos y reconstruye la imagen 3D. En vez de píxeles se habla de voxeles, ¿ya? Son píxeles de volumen. Similar a como lo hace el murciélago, con la única diferencia que acá la onda es una onda electromagnética, ¿ya? Bueno, también se puede mencionar el sensor ultravioleta, como un fluorescente pequeñito, pero que es ultravioleta, y que permite ver las impresiones especiales que tiene un billete, ¿ya? Y eso permite determinar si el billete es verdadero o falso, ¿ya? Porque ciertas sustancias químicas que tiene el billete se vuelven visibles bajo la luz ultravioleta. Entre muchas otras aplicaciones podemos nombrar esas aplicaciones, y súper importante en la actualidad, el Wi-Fi, ¿ya? Gracias a eso tenemos internet y todo lo derivado de internet, ¿ya? Letra B, complete la siguiente tabla sobre las ecuaciones de Maxwell. La ecuación 1 es la ley de Gauss eléctrica. Indica que existen monopolos eléctricos, y el ejemplo es que existe un monopolo eléctrico positivo que se llama protón y un monopolo eléctrico negativo que se llama electrón. La ecuación 2 es la ley de Gauss magnética. Indica que no existen monopolos magnéticos. El ejemplo que la verifica es que cuando tienen un imán, que es un dipolo magnético, y lo rompen para obtener un monopolo positivo y un monopolo negativo, no se obtiene eso, sino que se obtiene dos imanes,
Se parte con un dipolo magnético y se termina con dos dipolos magnéticos. La tercera ley es la ley de Faraday-Lenz y afirma que un campo magnético variable induce un campo eléctrico variable y este puede generar energía o diferencia potencial. ¿Ya? Ejemplo que la verifica: en una central hidroeléctrica, el agua cuando cae hace rotar unas espiras, de modo que el campo magnético que detecta la espira es variable. Eso crea un campo eléctrico dentro de las espiras y hace que haya corriente, y así tenemos voltaje. ¿Ya? Esa es una aplicación que se utiliza en Chile, y sin eso Chile industrialmente no existiría. ¿Ya? Hay muchas centrales hidroeléctricas en Chile. Contaminan obviamente mucho menos que una central termoeléctrica, que utiliza carbón, petróleo, etc. ¿Ya? Y la ecuación 4 es la ley de Ampère-Maxwell, que dice que un campo magnético puede ser creado por una corriente y además por un campo eléctrico variable. El ejemplo que la verifica es que cuando tenemos un condensador, es decir, una placa metálica, un aislante y a continuación otra placa metálica, ¿ya? Entre una placa metálica y la otra no hay corriente, porque al medio hay un aislante, ¿ya? O sea, hay campo eléctrico, y se hace que ese campo eléctrico sea variable, cambiando el voltaje con una perilla, ¿ya? Con una perilla, pueden hacer que el campo eléctrico sea variable, y así van a generar campos magnéticos, ¿ya? O sea, están generando campo magnético sin corriente, solo cambiando el campo eléctrico, ¿ya? Y una consecuencia de las ecuaciones 3 y 4 es que si crean un campo, ley 3 primero, si crean un campo magnético variable, este va a inducir un campo eléctrico variable, y por la ley 4 el campo eléctrico variable va a inducir un campo magnético variable, y así sucesivamente. Y así vamos a tener campos variables que viajan, ¿ya? Ondas electromagnéticas. ¿Ya? Es bueno saber que eh, estas variaciones en los campos viajan o se detectan, ¿ya? Se detectan que viajan a la velocidad de la luz, ¿ya? En el vacío sería 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Entonces, un caso particular es la luz visible, que corresponde a ondas electromagnéticas con una frecuencia del orden de 10 a la 14 Hz. Esa es la frecuencia que detecta el ojo humano, ¿ya? Si es mayor que eso, es una onda biológicamente peligrosa, como el ultravioleta, tiene mucha energía. Y si es menor, tenemos ondas infrarrojas, que obviamente no son visibles, ¿ya? No son visibles para los seres humanos, ¿ya? Me están llamando, regreso al tiro. Buenos días, profe. Bernardo, Sí, te asigné a un grupo. vale. Eh, Disculpe la tardanza, tuve problemas Vicente, técnicos. Lusitania y Bernardo están asignados a un grupo. Lusitania al 1, Bernardo al 2, Vicente al 2. Ya. ¿Alguna duda sobre el ejercicio que acabamos de ver? No hay duda. Ya.
Pasamos al ejercicio 2. Complete y analice la siguiente tabla. Material ferromagnético, diamagnético y paramagnético. Una definición, sus características y 2 aplicaciones. Ya, primero vamos a partir por los materiales diamagnéticos, porque ese es el comportamiento base, natural o por defecto que tienen los materiales, ¿ya? Y dice que está basado en la ley de Lenz, ¿ya? Y simplemente consiste en que el material va a tener un extremo magnéticamente negativo o submagnético, el otro extremo magnéticamente positivo. Así que el negativo se va a atraer con la parte negativa, el positivo con la parte negativa de un campo externo, y el positivo con la parte negativa del campo magnético externo, ¿ya? Parecido a un dipolo magnético, por eso a un dipolo eléctrico, ¿ya? Pero aquí sería un caso magnético, ¿ya? Por eso es el comportamiento por defecto. Eso implica que dentro del material, que es diamagnético, el campo magnético neto es menor que el campo magnético externo, ¿ya? Lo voy a dibujar. ¿Ya? Es el campo externo, llega el material diamagnético y se alinea, ¿ya? Más con menos, menos con más, ¿ya? Así que el campo aquí adentro va a ser así, ¿ya? Ese sería B interior, y se suman los dos vectores, ¿ya? Se van a restar, ¿ya? Por lo tanto, B neto en el interior va a ser menor que B externo, ¿ya? Ese es el comportamiento natural, ¿ya? Eso implica que la permeabilidad magnética es menor que la del vacío, ¿ya? De este material, ¿ya? Entonces, dice características, se caracterizan por oponerse al campo magnético externo. Los bucles de corriente electrónicos normalmente son diamagnéticos porque hay una corriente, y esa corriente surge porque los electrones se están moviendo, ¿ya? Entonces dice, los bucles de corriente electrónicos tienden a alinearse de tal manera que el campo magnético producido se opone al externo, de modo que el campo neto interno es menor que el externo, lo que implica que permeabilidad magnética del material es menor que la permeabilidad magnética del vacío, ¿ya? Dos aplicaciones, un superconductor que corresponde a una sustancia que a baja temperatura, ¿ya? Muy baja temperatura, puede ser 4 Kelvin, 20 Kelvin, ¿ya? La resistencia se vuelve igual a cero, ¿ya? Así que cuando dan un pulso de corriente y después desconecta la energía, la corriente sigue girando, ¿ya? En teoría por más de 300 años, así se puede hacer, ¿ya? Bueno, un superconductor será un diamagnético perfecto, ya que no hay resistencia a la formación de bucles de corriente,
¿ya? Todos los bucles van a favor de la corriente, ¿ya? Y otro ejemplo de diamagnetismo, piensen que se gasta mucha energía en este mundo, ¿ya? Para vencer el roce, ¿ya? Cuando un automóvil se mueve a velocidad constante, están gastando gasolina, ¿ya? Están gastando gasolina para que la fuerza neta sea cero, ¿ya? ¿Por qué es cero? Porque la velocidad es constante, ¿ya? ¿Y por qué están gastando gasolina? Porque están anulando el roce, ¿ya? Entonces, la fuerza que crea el motor implica gastar energía, gastar gasolina, se hace para vencer al roce, de modo que la fuerza total sea cero, ¿ya? Entonces, si no existiera roce, o si lo pudiéramos minimizar, no ocurriría ese desperdicio de energía. Gastar energía para conseguir nada, para conseguir movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? Entonces, los primeros que hicieron eso fueron los japoneses cuando crearon los trenes de levitación magnética, ¿ya? Entonces, como los materiales diamagnéticos se oponen al campo magnético externo, lo que hacen es crear repulsión entre campos magnéticos, entre el campo magnético de los rieles y los campos magnéticos del tren. Y así el tren flota sin roce. Prácticamente no gastan energía mientras se esté moviendo. Gastan energía al principio, al pasar de velocidad cero a movimiento, y al final, al pasar de movimiento a velocidad cero, ¿ya? Entre medio prácticamente no gastan energía. Si hay roce, ¿cómo frenan? Invierten la corriente. Entonces así eh, los, eh, los imanes se atraen, ¿ya? Y al atraerse empiezan a frenar, ¿ya? Ah, y caso más extremo, si cortan la corriente, el tren cae y empieza a funcionar la rueda, ¿ya? Y ahí hay roce, ¿ya? Eh, Ahora veamos los materiales en los cuales la permeabilidad magnética es mayor que la del vacío, ¿ya? Aquellos que son levemente mayor son los materiales paramagnéticos y aquellos que tienen una permeabilidad muy grande son los ferromagnéticos, ¿ya? O sea, un material ferromagnético es un paramagnético extremo, ¿ya? Bueno, en el caso de ya sea un paramagnético o un ferromagnético, pasa lo contrario de lo que dibujé. Entonces, los campos magnéticos se alinean paralelamente, los campos magnéticos internos se alinean paralelamente al externo, haciendo que internamente el magnetismo crezca. Lo que significa que las líneas de campo, si estaban muy separadas, cuando entran al material se juntan, ¿ya? Porque en física líneas de campo muy juntas significa campo intenso. Y al revés, líneas de campo muy separadas es campo débil, ¿ya? Entonces aquí se concentran dentro del material y se afirma que en estos materiales la magnetización es directamente proporcional al campo magnético externo, ¿ya? Magnetización significa que que cuando se apaga el magnetismo, el material queda con un poco del magnetismo inicial. Si tienen una aguja de hierro y la pasan por un imán, ¿ya? Después la sacan, va a quedar magnetizada, ¿ya? Y esa magnetización es proporcional al campo magnético que aplicaron, ¿ya? También depende de una constante, que es la constante de Curie, y es inversamente proporcional a la temperatura, ¿ya? Así que existe un caso especial en la cual la constante de Curie vale cero, ¿ya? En ese caso quedaría magnetización es cero partido por temperatura por campo magnético, ¿ya? Es un caso especial. Y sobre ejemplos paramagnéticos, existe la resonancia paramagnética, ¿ya? Es la misma idea, pero aquí el campo magnético interactúa con los espines, ¿ya?
piensen que toda carga en movimiento es una corriente, así que un electrón girando, o sea, todo campo magnético es creado por una corriente, ¿ya? Todo electrón girando, el electrón moviéndose en la órbita, ¿ya? Va a crear un campo magnético pequeño, pero además el electrón tiene spin, ¿ya? O sea, sin necesidad de que orbite, igual va a haber corriente, corriente derivada del spin. En el caso de las resonancias paramagnéticas, el campo magnético externo interactúa con el spin, ¿ya? Y otro caso se conoce como prospección magnética, donde los geofísicos van a terreno con un magnetómetro y empiezan a caminar, ¿ya? Por ejemplo, hay el terreno lo dividen en puntitos 10 por 10, ¿ya? En cada puntito se separan y miden el magnetismo y normalmente el terreno es paramagnético, ¿ya? Pero a veces se encuentran pics, ¿ya? Por ejemplo, si debajo del terreno hay hierro, ¿ya? O hay una fractura por la que la lava se metió y tenía mucho hierro, ¿ya? Mucho níquel, alguna tierra rara, etcétera, y lo van a detectar, ¿ya? Y por último, el caso ferromagnético, que sería un paramagnetismo intenso. Aquí dice definición: material donde se produce el ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido, ¿ya? En el caso paramagnético nos ordenan todos, ¿ya? Aquí en el ferromagnético es el caso extremo, ¿ya? Y tanto así que si colocan un pequeño campo magnético, en el caso paramagnético, la pendiente es chica, ¿ya? O sea que a mayor campo magnético, mayor magnetismo, pero con poca pendiente, y acá en cambio grande, ¿ya? Un campo magnético pequeño puede crear una gran magnetización, ¿ya? Entonces, este caso extremo puede crear tecnología increíble, ¿ya? Cuando se aplique, en especial cuando se trabaja con tierras raras, que son muy ferromagnéticas, ¿ya? Gracias a eso tenemos los computadores, donde el disco duro funciona con neodimio, ¿ya? Una tierra rara muy ferromagnética, ¿ya? Tenemos también las resonancias magnéticas, donde el magnetismo se crea con materiales ferromagnéticos, ¿ya? Es bueno saber que cada vez hay menos tierras raras. El monopolio lo tiene China, exporta un tercio de las tierras raras del mundo, ¿ya? Y se está acabando, ¿ya? Las tierras raras son raras, ¿ya? Así que cuando se agote, porque los minerales no son eternos, no son infinitos, ¿ya? Se espera a futuro explotar algún asteroide, ¿ya? Que sí tiene muchos materiales ferromagnéticos, ¿ya? Tal vez eso motive crear bases espaciales, ¿ya? Si es que queremos que la tecnología vaya mejorando, ¿ya? Eh, un caso especial de cómo podría mejorar la tecnología respecto del ferromagnetismo es que los aparatos para hacer resonancia magnética usan materiales ferromagnéticos, pero los imanes son grandes, son gigantes, ¿ya? O pueden ocupar una habitación muy grande, ¿ya? Pero con tierras raras, todo esto se podría minimizar al tamaño de un maletín, ¿ya? Podrían andar con un aparato de resonancia magnética en la mano, ¿ya? Porque sería algo pequeñito, ¿ya? Así que pensar en explotar materiales ferromagnéticos de asteroides, ¿ya? O eventualmente meteoritos, ¿ya? Es algo que es necesario, ¿ya? Porque además toda la tecnología informática, la transmisión de señales por Wi-Fi, por ejemplo, utilizan magnetismo, ¿ya? Onda electromagnética en general. Eso podemos decir de las aplicaciones. Ya. ¿Hay alguna duda? Ya. Hay un participante no asignado, regreso al tiro.
Otra persona quedó afuera. Pasamos al ejercicio 3. Dice, para cierto rayo de luz, los vectores velocidad, campo eléctrico y campo magnético se orientan de acuerdo con los versores que se indican en la siguiente tabla. Utilice la regla de la mano derecha para completar la tabla. ¿Ya? Eso implica que el pulgar es la velocidad, el índice el campo eléctrico y el cordial es el campo magnético. ¿Ya? También implica que el vector, el versor C es igual a E cruz B. ¿Ya? Entonces voy a tomar los datos. Y entonces la regla de la mano derecha implica que el pulgar de la mano derecha es la velocidad, el índice es el versor del campo eléctrico y el cordial es el versor del campo magnético, o también podemos escribir que C es E cruz B, o más fácil aún, podemos usar esta regla mnemotécnica, hacia allá es positivo, y aquí colocamos C, E y B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, E cruz B es C, ¿ya? Eso es porque estamos yendo en el sentido positivo, ¿ya? Entonces, para el número 1, la incógnita es C, ¿ya? C es igual a E cruz B, E vale I tongo, el versor del campo magnético vale J, ¿ya? Y cruz J es K, ¿ya? Esa es la respuesta para el número 1.
El rayo de luz viaja en el sentido Z, Z positivo. Para el 2, tenemos que el campo eléctrico apunta en J, la velocidad apunta en menos y tongo. Entonces, ¿hacia dónde va el campo magnético? ¿Ya? Y según este dibujo, ¿ya? Llamémosle dibujo alfa, ¿ya? Según el dibujo alfa, cuando la incógnita es el campo magnético, se calcula como C cruz E, ¿ya? C cruz E es D, ¿ya? B es igual a C cruz E. Entonces, en este caso, el vector velocidad vale menos y tongo, el versor campo eléctrico vale J, ¿ya? Y cruz J es K, con el signo menos da menos K, ¿ya? Número 3, la incógnita es el campo magnético. Campo magnético, que dijimos que era C cruz E. En este caso C vale J, ¿ya? Y JK. El vector velocidad es J. El versor del campo eléctrico es 0.707, 0 y 0.707. ¿Ya? Hay que ver cuánto da esto, ¿ya? En X va a dar 0.707, en Y da 0, y en Z da menos 0.707. ¿Ya? Número 4, la incógnita es el versor del campo magnético, que según el dibujo alfa se calcula como C cruz E. ¿Ya? En este caso C vale I tongo, el versor E vale menos J, ¿ya? A ver, voy a revisar el ejercicio 4. 4 menos J y tongo. Sí, ya. Y cruz J es K, por el signo menos da menos K. ¿Ya? Número 5. El versor de la velocidad es menos J, el versor del campo magnético es I tongo, y la incógnita es el campo eléctrico. Según el dibujo alfa, se calcula como V cruz C. ¿Ya? I cruz menos J. ¿Ya? Eso da menos K. Y el número 6, tenemos que la velocidad está en Z, el campo magnético está a 45 grados, en X vale 0,707, en Y vale menos 0,707, en Z vale 0, ¿ya? ¿Cuánto vale el versor del campo eléctrico? Según el dibujo alfa, el versor vale V cruz C. Y eso da en X sería menos 0.707, en Y da 0.707 pero negativo, ¿ya?
y en Z da 0. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda? Ya, no hay dudas. Es muy útil lo que llamamos dibujo alfa, ¿ya? Porque se resumen 6 fórmulas. 6 fórmulas para obtener el producto cruz y que se relacionan con los vectores que participan en las ondas electromagnéticas, ¿ya? Ya. Entonces, si no hay dudas, dejamos hasta aquí esta ayudantía. Descarguen el PDF y traten de repetir estos ejercicios, ¿ya? La idea es que lo hagan ahora que tienen los conocimientos más frescos, ¿ya? Conceptualmente hablando, me quedó una duda en la definición de materiales paramagnéticos, que como que, claro, está grabado, pero es como, siento que si me lo responde al tiro, porque noté Sí. que los materiales paramagnéticos es cuando el ordenamiento magnético de los momentos magnéticos Al son revés, iguales. sí. Sería así. Entonces, Claro, el neto va a ser es mayor, mayor, ¿ya? pero no es total, es solamente Para el algunos, paramagnético, sí. Para el paramagnético es parcial, vale, ¿ya? pero en O el sea, ferromagnético es total. sí, es total o 90, 95%, ya es ferromagnético, Vale. ¿ya? O sea, Entonces, un ferromagnético es un paramagnético intenso y un paramagnético es un ferromagnético débil, ¿ya? claro. Ya. Entonces, eso, Eso, sí, más que ¿ya? nada Y eso. lo más El top resto me son los quedó claro. ferromagnéticos, Sí, en términos de lo que se puede hacer, ¿ya? claro, sí, Piensa me que quedó. si las tierras raras no fueran raras, los trenes magnéticos serían trenes ferromagnéticos. Sería espectacular, o sea, mucha menos energía para que flotaran. Y en vez de flotar 2 centímetros, podrían ser metros, ¿ya? Así que ojalá que se encuentre luego ese asteroide de tierras raras. Ojalá, Sí, nomás. Claro, como usted dice, porque en el fondo, por ser ferromagnéticos, permiten que un campo magnético muy débil genere magnetismo muy fuerte, ¿cierto? Entonces, correcto. por eso, Sí. En el dibujo que hice, el campo magnético externo es chiquitito y el interno es gigantesco. Así como que una pequeña causa induce un gran efecto. ¿Ya? Ah, y también es bueno que sepan, como esta es la Facultad de Química y Farmacia, que existen magnetofluidos, ¿ya? Fluidos magnéticos, ¿ya? También es interesante trabajar con esto, hay videos en YouTube, pueden buscarlo, ¿ya? Imaginen algo tridimensional que adquiere forma según campos magnéticos, ¿ya? Tiene que ver también con lo que se llama materia programable, ¿ya? Que es materia que tiene carga eléctrica y también puede tener campos magnéticos, y desde afuera con software pueden darle una orden para que adquiera la forma que ustedes quieren, ¿ya? De una mesa, una silla, etcétera, ¿ya? O cosas mucho más complejas. Ya. ¿Hay más dudas? Ok, entonces dejamos hasta aquí y esta ayudantía, ¿ya? Me despido, que estén bien. igual, profe, Hasta cuídese. luego.